If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beat fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beat fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beat fast and my bass down low. I love that. I love that. Bass keys on. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una clase de física. En este caso pues es prácticamente un tema completamente nuevo en el cual vamos a conocer un poco más de qué se trata. Vamos a conocer ahorita las definiciones y las fórmulas para posteriormente ver unos sencillos ejemplos. Entonces, a continuación tenemos aquí el tema que dice diferencia de potencial. Vamos a ver de qué va. Dice por ahí la potencia eléctrica es toda cantidad de trabajo que se realiza en una corriente eléctrica por una unidad de tiempo. Aquí estamos hablando de, cuando estamos hablando de prácticamente una corriente de eléctrica, siempre habrá una cantidad de fuerza dentro de la corriente eléctrica, una cantidad de trabajo que va a depender mucho en la cantidad de tiempo que se ejerza para poder llevar a cabo esa fuerza dentro del trabajo, ¿sale? Estamos hablando de fuerza. Cuando nosotros ejercemos un trabajo estamos hablando de fuerza. Entonces, la potencia se mide en watts de potencia. Entonces, a continuación tenemos tres fórmulas en las cuales nos van a ayudar a resolver los ejemplos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la primera fórmula. Tenemos P es igual a B por I. Sabemos de antemano que P es potencia. La B ya conocemos que se habla del voltaje. Y por I, la intensidad de corriente que lleve dicho circuito. Después tenemos la segunda fórmula, la fórmula número 2. Potencia es igual a B al cuadrado sobre R. Lo mismo, la potencia o los watts van a ser iguales al voltaje que tenga dicho circuito elevado al cuadrado dividido entre la resistencia. Y ya para finalizar tenemos la fórmula número 3 que nos dice potencia es igual a I al cuadrado por R. Potencia, que son los watts, van a ser igual a la intensidad de corriente elevada al cuadrado por la resistencia. A continuación vamos a ver ahora los ejemplos. Muy bien chicos, una vez que ya conocimos las definiciones y las fórmulas con las que vamos a estar trabajando con estos problemas, ahora es momento de pasar a los ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo que dice así: calcula la intensidad de corriente que circula por una resistencia de 15 ohms cuando se aplica un voltaje de 60 volts y obtener la potencia. Como pueden ver, aquí puse las tres diferentes fórmulas que existen para calcular la potencia desarrollada. Tenemos aquí los siguientes datos que ya nos da el problema. Nos da la resistencia, que es de 15 ohms, nos da los voltajes de 60 volts y nos pide que calculemos la intensidad de corriente y la potencia. Antes de aplicar estas fórmulas, cualquiera de las tres, es necesario primero conocer la intensidad de corriente. ¿Se acuerdan del triangulito por ahí que les puse en las clases pasadas de la ley de Ohm, que dice viva la reina Isabel? Para poder calcular la intensidad de corriente necesitamos conocer la fórmula de la ley de Ohm de la intensidad. Ahora bien chicos, por eso les puse el cuadrito de la reina Isabel, para que podamos saber cómo vamos a calcular primero que nada la intensidad de corriente. Si nosotros tapamos esto aquí, nos queda voltaje sobre resistencia, ¿ok? Lo tapamos, voltaje sobre resistencia. La fórmula para calcular la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿podemos dividir voltaje sobre resistencia? Sí se puede, definitivamente. Vamos a sustituir valores. Voltaje son 60 volts y resistencia es igual a 15 ohms. Yo en mi calculadora lo voy a dividir y como resultado voy a obtener la intensidad
de 4 amperes. Acuérdense que es bien importante poner la unidad de medida. ¿En qué se mide la intensidad de corriente? En amperes. Pasándome ahora con la parte de la potencia, chicos. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver la potencia? La intensidad ya la tenemos. 4 amperes. Pero, ¿cómo voy a resolver la potencia? ¿Qué fórmula voy a ocupar? Podemos ocupar cualquiera de las 3 fórmulas, siempre y cuando sean estas 1, 2 y 3. Si yo aplico la primera, la segunda o la tercera, me tiene que dar el mismo resultado en las 3. Si no me da el mismo resultado, hay un detalle y hay que volver a revisar en qué estamos fallando. Aquí vamos a aplicar la primera fórmula. ¿Qué les parece? La primera fórmula, que es la más sencillita, vamos a ver. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Ya tengo yo el valor del voltaje y tengo yo el valor de la intensidad. Ahora me piden que conozca la potencia. Vamos a ver, 60 volts por 4 amperes, que es lo que acabo de sacar. En mi calculadora yo voy a ver cuánto es 60 por 4. Si yo hago los cálculos, 60 por 4 es un total de 240. Ahora bien, ¿qué unidad de corriente, qué unidad de medida? La unidad de medida, como lo dije anteriormente, se mide en watts. Este vendría siendo el resultado para el ejemplo de la diferencia de potencia.